Muy buenas tardes a todos. Primero que nada quisiera agradecer la invitación, espero que la voz me acompañe, estoy con un poco de tos. La invitación a exponer y compartirles la experiencia de la minería en Chile. Esta exposición tiene una agenda. La idea es mostrarles, primero contarles qué es Codelco, la importancia de Codelco para Chile, cómo ha evolucionado la ciberseguridad en la minería. Nosotros somos un país minero, y cómo ha ido evolucionando los ciberataques en industria pesada, no solo en minería. Y después me gustaría comentarles cómo nosotros hemos ido avanzando en materias de legislación chilena, la colaboración también que hemos generado en todo el entorno minero, la importancia de cómo hemos ido construyendo una ciberinteligencia similar a lo que estaba haciendo la banca en Chile, y después algunas conclusiones y preguntas si es que lo hubiese. Primero voy a pasar varias slides para mostrar lo que es Codelco. Codelco se inicia el año 71 con la ley que nacionaliza el cobre. Ahí ya teníamos 4 operaciones. Desde el año 1905 al 70 habían 4 operaciones distribuidas a lo largo de Chile. El año 71 se nacionaliza el cobre y se genera la Corporación Nacional del Cobre. Y de ahí se empiezan a generar otras operaciones mineras, que evidentemente la minería es un negocio desafiante porque las leyes van bajando y uno tiene que ir ampliando o buscando nuevas minas. Y en eso, el año 2019, Chuquicamata, que es la división que se generó el año 1915, empieza a operar de manera subterránea, porque para los que no la conocen, pero después la pueden buscar, Chuquicamata es la mina a rajo abierto más grande del mundo, tiene 1 kilómetro de profundidad, por lo tanto ya no era costo beneficioso, digamos, seguir operando esa mina a cielo abierto, por lo tanto se decide iniciar su proceso de extracción subterránea. El Rajo Inca también es un proyecto que amplía la vida útil de la mina El Salvador del año 59, lo mismo pasa con Andina. El año 2023, por temas ambientales, dejamos de operar la fundición Ventanas, y otras razones también. Y el año 2024 Codelco también empieza a representar, digamos, al Estado en las asociaciones de litio. Un poco para que se hagan una idea, bueno, Chile es un país largo, angostito, tenemos operaciones en todo el país, nuestras principales operaciones están en el norte de Chile, no sé si se ve ahí el puntero, pero Radomiro Tomic, Ministro Ales, Chuquicamata, Gabriela Mistral son nuestras operaciones en el norte. Tenemos también porcentaje en otras minas, tenemos el 10% de Quebrada Blanca, el 49% de Labra. Esas asociaciones son Contec y Freeport. Tenemos operaciones en El Salvador, Andina, Ventanas. Tenemos un porcentaje de Anglo American Sur, el 20%. Y tenemos la mina subterránea más grande del mundo, que es el Teniente, que se ubica en Rancagua. Ya, como ustedes pueden ver, nosotros tenemos tanto minería subterránea como minería a cielo abierto y de distinto tipo, sulfuro y óxido. Tenemos subsidiarias comerciales en China, Singapur, Estados Unidos, el Reino Unido. Tenemos filiales, tenemos el 100% de la planta Molib y tenemos planta recuperadora de metales también. En un vistazo, ¿qué es lo que es Codelco? Tenemos generamos 16,2 miles de toneladas finas de molibdeno, el 5,7% de la producción mundial fue el 2024. Somos el principal productor de cobre, el 5,8% de la producción mundial, y generamos 1,44 millones de toneladas de cobre fino. Esto es un poco la gestión del 2024. Esa es la cantidad de toneladas que producimos el 2024. Generamos 5.439 millones de dólares y le aportamos, nosotros somos una empresa del Estado, somos la empresa más importante del Estado de Chile y le aportamos 1.500 millones de dólares el año 2024. Otro elemento importante de Codelco, tenemos el 5% de las reservas de cobre del mundo. Chile, sin Codelco, tiene el 15%, en total Chile tiene el 20% y el resto está distribuido entre Perú, Australia, Rusia y otros. Tenemos el 8,5% de los recursos minerales del mundo.
somos una empresa minera importante a nivel mundial. Nuestros principales mercados están en China. Nuestro producto, el 39% se le vende a China. Después sigue el 20% Norteamérica, Europa, Sudamérica y el resto de Asia. Nuestro principal producto es el cobre refinado. Nosotros producimos cátodos de alta pureza, que son muy demandados sobre todo para los mercados de electromovilidad. Así que hoy día es un elemento muy necesario dado todo el proceso de cambio climático y el cambio que se está llevando, digamos, a la electromovilidad. ¿Qué importancia tiene Codelco para Chile? Desde su creación en las últimas 5 décadas, hemos aportado 158 billones de dólares al Estado. Eso equivale a 2.950.000 viviendas sociales, 570 hospitales de alta complejidad y 9.200 liceos de excelencia. Eso es lo que Codelco le entrega a Chile. Hacemos inversiones de capital con los proyectos estructurales que tenemos. Llevamos una inversión de capital de 105.000 millones y gastos asociados a la producción de 198.000 millones de dólares en estas últimas 5 décadas. Eso es un poco Codelco para que se hagan una idea de la empresa y cómo hemos ido transitando. La verdad es que la evolución del proceso minero ha ido cambiando. El negocio minero es un negocio desafiante, requiere siempre ser muy competitivo, mejorar sus niveles de producción y sobre todo respetar el principal valor que tenemos en la minería, que es la seguridad de las personas. La minería expone por su proceso de extracción a las personas a accidentes de alta gravedad y fatales. Por lo tanto, el principal valor de las compañías mineras en general es cuidar la vida de nuestros trabajadores. Y en eso hemos ido evolucionando y hemos pasado de la mecanización a la automatización y la incorporación de tecnología ha sido fundamental, la automatización, la robotización, la teleoperación, porque primero mejoramos la calidad de vida de los trabajadores, pero también, y de suma importancia, los sacamos de zonas de riesgo. Cuando tenemos un operador que está telecomandando un martillo o está teleoperando un proceso, lo sacamos de una zona de riesgo, ¿ya? Entonces, ese ha sido un elemento fundamental para incorporar tecnología en la minería. Y ahí hemos visto cómo hemos ido incluyendo remotización, robotización. Hoy día Codelco tiene centros integrados de operación que le permiten supervisar todo el proceso de la cadena de valor y no tenemos a la persona ahí directamente en la zona de riesgo. Todavía queda mucho por avanzar. La minería en general está incorporando mucha autonomía. Nosotros tenemos una mina que opera completamente autónoma, con camiones autónomos que cabe la Mistral. Entonces, hay muchos factores que han ido impulsando esta convergencia de unión de la tecnología, de la operación y el mundo más tradicional de IT en toda la cadena de valor. Y ahí empezamos a ver tecnologías como inteligencia artificial o tecnologías más disruptivas, cloud, machine learning, industrial Internet of Things, data analytics, etcétera. ¿Por qué? Porque requerimos un trabajador más conectado, que tenga más sensores, que nos permita saber si está en alguna zona de riesgo. Necesitamos que las plantas estén entregando mayor información para ser más eficientes en la toma de decisión de los procesos. Por lo tanto, hay muchos factores que van impulsando esta transformación digital, la incorporación de las tecnologías, pero eso también lleva un desafío, que es el tema de la ciberseguridad. ¿Y por qué? ¿Por qué es un desafío? Porque las redes OT, las redes industriales, eran redes aisladas. Y cuando queremos hacer uso de nuevas tecnologías y de tener esta capacidad de la nube, de poder tener procesos de mantenimiento predictivo, etcétera, necesitamos sacar esa información de la planta y entregarla a un centro de monitoreo o a un proceso de data analítica o de machine learning. Por lo tanto, necesitamos conectar de alguna u otra manera esa red, que antes era eminentemente aislada, a algo que la va a colocar en una superficie de exposición. Por lo tanto, IT y OT tiene objetivos distintos. El mundo IT o el back office, que nosotros también lo ocupamos, también lo necesitamos para hacer los procesos de comercialización, de logística, etcétera.
En la triada de seguridad de la información, la confidencialidad pasa a ser un elemento relevante, pero en OT es al revés. La pirámide se invierte y lo más importante es la disponibilidad y la confidencialidad y la integridad pasan a tener otros valores y atributos. Por lo tanto, ¿cómo hemos ido trabajando en Codelco la materia de seguridad de la información? Primero tomando en consideración esta triada, pero nosotros no hemos tomado un modelo que está focalizado en las personas, en la tecnología y en los procesos. Y las personas para nosotros ha sido un elemento clave. Generar una cultura de ciberseguridad en minería cuando el foco es sacar cobre y entender que la tecnología hoy día es un elemento fundamental y que puede generar una disrupción, es un cambio de mentalidad en la minería, porque el minero está focalizado en sacar cobre. Entonces no lo ve la tecnología como un elemento que pudiese generar algún nivel de disrupción. Y ese ha sido un proceso que lo hemos ido madurando en el tiempo. Las personas, hoy día es un proceso que nosotros le dedicamos mucho tiempo a concientizar, a generar campañas de phishing, a entregar las mejores prácticas que se deben aplicar. Y en los procesos nosotros somos una industria distinta. Tenemos la parte TI, que son las tecnologías de la información más tradicionales, pero tenemos las tecnologías de la operación. Tenemos escadas, eléctrico, tenemos escadas de agua, tenemos molinos, tenemos hornos, y todos están operados por sistemas de control. Por lo tanto, son dos mundos que se protegen de manera distinta con los niveles de disponibilidad que requiere cada uno de los procesos de la cadena de valor. La tecnología juega un rol fundamental, nos ayuda mucho a automatizar. Nosotros hoy día tenemos monitoreo 7x24, ciberseguridad tanto para IT como para OT, tenemos ciberinteligencia, que lo voy a mencionar más adelante, pero tenemos un proceso sistematizado. Ya se entiende que la ciberseguridad y la seguridad de la información no es un proceso aislado que uno lo termina y se acaba, es un proceso constante de evaluar, diseñar, desplegar, administrar, soportar y seguir evaluando ese ciclo. Y en eso nosotros nos hemos apalancado, no hemos inventado la rueda, ocupamos estándares internacionales, la ISO 27000 y la familia ISO 27000 para todo lo que es TI y para OT 62443 y los controles CES. Hemos diseñado un esquema de defensa en profundidad, es lo que ocupamos en Codelco, desde el perímetro hasta el dato, apalancado en un proceso fuerte de governance, tenemos políticas corporativas, procedimientos, en minería es muy importante que todo esté escrito, por lo tanto tenemos políticas muy claras que tienen que cumplir los usuarios, procesos de concientización y tenemos un pool de tecnología que nos ayudan a mitigar los riesgos en este esquema de defensa en profundidad. Esa es la estrategia que hemos seguido. Aquí yo puse algunas arquitecturas de referencia que hemos tomado. Acá aplicamos la ISA 62443 para todas nuestras operaciones. Hoy día nosotros las tenemos implementadas en todas las operaciones, bloques de convergencia que mantiene una separación estricta entre lo que es TI y lo que es OT. Y un poco también aquí, ese es un poco el marco de trabajo que hemos llevado. Y un poco contarles que yo llevo 14 años trabajando en minería, antes había trabajado en banca. Y cuando llegué a minería, decirles que podíamos tener un ciberataque era como decir, nosotros no somos un banco, nosotros sacamos cobre. Cambiar esa mentalidad de que podía pasar fue un tema que hubo que construirlo. Y hoy día, cuando miramos los números y vemos qué está pasando en la industria pesada, en general, vemos que, primero, la mayoría de los ataques se inician por un correo malicioso, un correo phishing. O sea, el eslabón más débil de la cadena sigue siendo el ser humano. Después, los sectores que más ataques de ransomware sufrieron fueron petróleo, gas y minería con un 36%, que es uno de los ataques que más cuesta recuperarse, porque en general, en el mundo de la industria pesada, cuesta tener esa madurez y ese músculo de resiliencia, de tener respaldo, de tener el plan de recuperación probado, de asegurar que los respaldos estén limpios. Y hemos visto muchas industrias, muchas empresas que finalmente terminan pagando por el rescate porque no logran recuperarse a través de mecanismos propios. Nosotros en Codelco hacemos campañas mensuales de phishing, de ransomware, porque queremos probar la conducta de nuestros trabajadores, queremos ver quién es capaz de poder detectar algo, alertar
y ser parte de nuestro ecosistema de seguridad y de detección. Eso lo venimos haciendo ya, yo diría que hace 6 años de manera permanente y continua. Y si miramos la evaluación de los ciberataques en el sector industrial, esto no es retail, esto es industria pesada, con distintos tipos de impactos, desde afectación de la operación, empresas que dejan de operar, con implicaciones legales, con pérdidas económicas, con impacto reputacional, y cuáles son los tipos de ataques que más hemos visto frecuentemente en industria pesada. Phishing, ransomware, que es una combinación finalmente, y la explotación de vulnerabilidades conocidas. ¿Por qué? Porque claro, nos encontramos en una industria donde se identifican las vulnerabilidades, pero toma tiempo mitigar esas vulnerabilidades. Y si ustedes ven la gráfica, desde el año 2019, se ve acá hasta el 2023, hay distintos tipos de industria pesada, oil and gas, energía, minería, pero también hemos visto afectación de empresas que son importantes como cadena de suministro. Por lo tanto, ahí también hay un llamado a atención, que la minería, que ocupa a muchos proveedores, no solamente nos podemos preocupar por nosotros, tenemos que ver qué pasa con aquellos proveedores de cadena de suministro y cómo está la madurez en ciberseguridad. Y nosotros no estuvimos exentos de ciberataque el año 2023. En Gabriela Mistral tuvimos un ciberataque que tuvimos operaciones detenidas por 4 días. ¿Ya? Entonces, esto de que no me va a pasar, no, sí me va a pasar, pero tengo que estar preparado para recuperarme frente a un ciberataque. Por eso es que es tan importante el habilitar ese músculo de ciberresiliencia. ¿Y qué hemos hecho en materias de colaboración? Y aquí me gustaría un poco destacar el marco legal de seguridad en Chile. La verdad es que tomó su tiempo, pero finalmente lo logramos. Y yo creo que en esta materia Chile mantuvo esta política de Estado, independiente de cambios de gobierno, se mantuvo esta visión de avanzar en materias de actualización de política, en materias de ciberseguridad y tecnología. Y en junio del 2022 se actualizó la nueva ley de delitos informáticos para adherirnos realmente a lo que habíamos firmado, que tiene que ver con el convenio de Budapest. En abril del 2024 se promulgó la ley marco de ciberseguridad que crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Y en noviembre del 2024 se promulgó la protección y tratamiento de datos personales y se está en proceso de creación de la Agencia de Protección de Datos Personales. Entonces, hoy día tenemos un cuerpo legislativo mucho más actualizado, mucho más maduro, que nos pone en la vanguardia para poder acelerar esta madurez en todos los ámbitos, sobre todo en aquellos sectores que son servicios críticos para la población. Puse estas fotos ahí que son antiguas porque ahí aparece Piñera y que era lo que se pretendía hacer, de buscar crear un Ministerio de Seguridad y una agencia de ciberseguridad en la época del gobierno de Piñera. Bachelet también inició con la Política Nacional de Ciberseguridad, por lo tanto, por eso es que fue un tema que avanzó independiente del gobierno de turno. Ahora, la minería compite, como en otros sectores también, pero nos pusimos de acuerdo, la gran y mediana minería en Chile, en que era importante colaborar. Que los ataques que estábamos sufriendo nosotros eran distintos a los que estaba ocurriendo en otras industrias. Que veíamos que lo que estaba pasando en una minera en Canadá o en Australia también podía empezar a ocurrir en Sudamérica. Por lo tanto, nos pusimos de acuerdo y una industria que compite decide colaborar, así como compiten los hackers, o sea, colaboran los hackers, nosotros decidimos colaborar entre nosotros para protegernos. Y así firmamos un acuerdo de colaboración con Antofagasta Minerals, que es otra minera chilena de capital privado, Anglo American, BHP, Codelco, Collahuasi, y firmamos un acuerdo de colaboración y trabajamos en 3 temáticas. Primero, generar un framework de ciberseguridad para la industria minera, que le pudiera servir a cualquier minera para iniciar un proceso de seguridad. Medirnos, hacer un benchmark entre nosotros para saber cómo estábamos respecto a este framework y definir si vamos a formar una corporación o un centro de alerta temprana que nos permitiera colaborar con inteligencia de cada una de las compañías para prevenir que sufrieran un ciberataque. Voy a avanzar más rápido. Bueno, finalmente lo logramos, nos pusimos de acuerdo y formamos una corporación sin fines de lucro
de ciberseguridad minera, que tiene como objetivo único coordinar a la industria para la protección frente a amenazas cibernéticas y generar e impulsar una minería más resiliente a través de la colaboración en la industria. Es una corporación que cualquier minera se puede unir y está solo pensado para minería. Nuestros objetivos estratégicos que definimos, primero es promover una cultura, reforzar el tema de la colaboración internacional, el compartir información relevante de ciberseguridad que nos permita prevenir tener algún tipo de ciberataque y, en el fondo, fidelización y expansión de socios. La idea es que esta corporación de ciberseguridad minera pueda ser lo que aúne toda la minería de Chile, Brasil, Perú, Argentina. Esa es nuestra visión. Y ha sido un paso súper importante, pero también nos ha llevado a empezar a modelar una ciberinteligencia y una ciberresiliencia para compartir con nuestros socios. ¿Y a qué nos referimos con esto? Hoy día nosotros no estamos esperando que nos pasen cosas, nosotros estamos yendo a buscar quién está hablando de nosotros, qué información está filtrada de alguna de las mineras, vamos a buscar en el fondo qué información nos puede poner en riesgo, ¿ya? Entonces la minería moderna hoy es un blanco para ciberataques, somos objetivo de hacktivistas, pero también de grupos que buscan el lucro a través de la extorsión porque saben que es una industria que genera mucho dinero y que su detención implica pérdidas millonarias día a día. Por lo tanto, hoy día la ciberinteligencia nosotros la vemos como una herramienta para contrarrestar amenazas y nos permite anticiparnos, nos permite detectar patrones anómalos y señales tempranas de ataque. Hoy día nosotros estamos mirando qué es lo que está pasando en nuestro entorno más allá de nuestra red, alinea la ciberseguridad con la continuidad del negocio y principalmente busca neutralizar el accionar de un adversario, busca adelantarse. Y en eso nosotros compartimos nuestra ciberinteligencia con las otras mineras. O sea, lo que nosotros vamos encontrando que sea extraño lo vamos compartiendo con el resto y eso nos ha permitido tener un modelo de prevención mucho más efectivo y tratar y evitar que se materialicen ciberataques. Entonces, en el fondo, nuestro principal objetivo es proteger los sistemas de control a través de esta ciberinteligencia, vigilar la cadena de suministro. Hoy día, cuando un proveedor está afectado, nosotros nos enteramos, porque compartimos esta información, podemos tomar medidas preventivas, podemos conversar con el proveedor y podemos proteger nuestro entorno. Buscamos alertas tempranas, campañas dirigidas, alguien que esté hablando de nosotros en la deep web, en la dark web, o esté compartiendo información, siempre estamos atentos a esa validación y tenemos un soporte a la respuesta a incidentes de manera oportuna. Si uno lo mira, oye, la ciberinteligencia es una ventaja competitiva, por supuesto que sí. Adelantarse disminuye el riesgo de interrupciones operativas y pérdida económica, dependiendo del tamaño de la operación. Estamos hablando de millones de dólares de pérdida por la no producción. Se mejora la resiliencia organizacional frente a ataques dirigidos cuando nos vamos enterando de lo que está pasando. Evidentemente, nosotros vamos mejorando esa capacidad de poder recuperarnos. Generamos conocimiento útil porque lo que vamos encontrando lo vamos compartiendo con las otras áreas dentro de la organización. Hoy día estamos fortaleciendo el regulatorio, hoy día tenemos cumplimiento de leyes, estamos en el proceso de que nos clasifiquen como operadores de importancia vital a las mineras, así que estamos ahí con harto carga regulatoria. Y nos permite tener decisiones informadas para proteger activos críticos. Así que la ciberinteligencia va muy de la mano con la ciberresiliencia, se van retroalimentando. Algunas conclusiones importantes, pues ya me queda 1 minuto 27 nomás. Los procesos industriales son complicados, son procesos complejos, operan 7×24, es difícil encontrar ventanas para poder hacer actualizaciones de sistemas. Hay que buscar la manera de poder hacer ejercicios de Red Team, de Blue Team, de Purple Team, que nos permita ir generando esa capacidad de resiliencia.
La convergencia IT-OT llegó para quedarse, la transformación digital en minería y la incorporación de tecnología es algo que no va a detenerse, necesitamos ser más productivos, necesitamos proteger a las personas. Tenemos una historia, las debilidades de seguridad de los sistemas de control industrial son conocidos, generalmente son sistemas legados que tienen múltiples vulnerabilidades, por lo tanto la tecnología de proteger un ambiente industrial es distinto a proteger el ambiente IT, la madurez de los proveedores de ciberseguridad industrial también es distinta y allí se ha avanzado bastante. Proteger la cadena de suministro, nosotros tuvimos un blackout que no fue por un ciberataque, pero tuvimos un blackout de energía al igual que tuvo España, tuvimos 15 horas sin energía, evidentemente con un blackout de esas características no alcanza a detener de manera controlada las operaciones, por lo tanto uno tiene que ver cómo genera ciberresiliencia frente a la cadena de suministro o a la falta de un proveedor crítico. Y la colaboración público-privada creemos que es fundamental para tener una capacidad de resiliencia y de recuperación. Y aquí es bueno construir un modelo de amenaza en base a estas 4 preguntas, que son las que están acá, no las que están abajo. Está ahí como... Uno constantemente tiene que estarse preguntando en qué estamos trabajando, qué más puedo agregar, qué estamos haciendo mal, porque uno siempre se pregunta, ¿lo estamos haciendo bien? No, ¿qué estamos haciendo mal? Seguramente algo nos falta. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Y si hicimos un buen trabajo. Yo creo que en ciberseguridad uno tiene que estarse haciendo siempre construir un modelo de amenaza en base a estas 4 preguntas. Y esa es lo que tenía hoy día para compartirles. Espero que les haya quedado claro un poco la experiencia de la minería en Chile y de Codelco en particular. Así que muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, si tenemos tiempo para preguntas.